Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Casualmente Luterano. Estamos emocionados por el tema del día de hoy, aunque no vamos a hacer chistes porque es un tema muy solemne y no podemos divertirnos en esta temporada. No es cierto, no es cierto. Bien, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la cuaresma y creo que es un tema muy interesante porque además estamos en temporada de cuaresma y creo que en las iglesias hemos visto muchas dudas alrededor de esta temporada y creo que sería además de bueno abordarla, creo que va a poder ser como, bueno, esperamos que sea de información y de bendición para todos aquellos que nos están escuchando. Entonces, ¿cómo están, chicos? ¿Les emociona el tema de hoy? Sí, bastante. Y, Algo sí. sí, y Aldo, Realmente es un tema, bueno, se me hace muy interesante y creo que, bueno, justo hemos hablado en domingos, no es domingo, hemos hablado, estoy acostumbrado a hablar de domingo porque es cuando veo más gente. Es el único día que el pastor trabaja, claro. Bueno, fuera. No, pero es interesante porque en episodios pasados hemos estado hablando de la liturgia, hemos tocado algunos temas que se han hablado en los domingos de la iglesia y creo que incluso también estuvimos hablando un poco acerca del calendario litúrgico. Y bueno, creo que esto es importante porque como iglesia luterana nosotros seguimos el orden de un calendario litúrgico que va marcando diferentes estaciones y este calendario litúrgico no se rige bajo nuestro propio interés o nuestros propios temas de lo que nosotros queremos escuchar o de lo que nosotros queremos aprender o cosas así, sino que el calendario litúrgico se rige en Cristo. Y es algo que viene muy marcado, ¿no? Dentro de las estaciones siempre es muy cristológico. Bueno, al menos esa es mi opinión. No sé qué opinen ustedes que tienen poco dentro de la iglesia, cómo han visto esa diferencia. Creo que las iglesias tradicionales normalmente nos regimos por un calendario litúrgico. Digo, iglesias más tradicionales como por ejemplo la Iglesia Católica Romana, la Ortodoxa, tal vez algunos metodistas, no sé bien, pero creo yo que en muchas iglesias no siguen como un calendario. ¿Cómo es desde su perspectiva? ¿Cómo lo habían visto antes? Creo que es dirigido a nosotros, ¿no? Bueno, sí, porque A ver, Aldo tampoco no sé cómo era su vida antes de llegar a la iglesia. Interesante justo Mejor no esa parte hablemos de también, eso. porque antes de que respondan, digo, porque el calendario litúrgico no solamente marca el ritmo de la iglesia, sino que también debe de marcar el ritmo de nosotros como cristianos. Entonces, puede ser también, y eso lo vamos a ir hablando en algunas prácticas más adelante en este episodio. Pero sí, ¿cómo era su práctica antes? ¿Había un calendario? ¿No había calendario? ¿Cómo vivían su vida? según entiendo, no hay como un calendario en donde se den como a diferencia de lo que he visto en la iglesia luterana, que sean los sermones conforme al calendario, ¿no? En la iglesia pentecostal. Pues, según recuerdo, no, ¿verdad? Porque, o sea, sí Sí, llegan a hablar, sí, pero no. no. Todos los domingos, cuando finaliza el servicio, ahí sí es en todas las iglesias, se dan los avisos cuando acaba toda la ceremonia. Entonces, todo es como que sí existe un calendario, pero no es como orientado a la liturgia, sino de las actividades generales de la organización de la iglesia, de la empresa. No. Es o sea, de ver, por ejemplo, es lo típico, ¿no? Clases de niños, cultos de jóvenes, cosas de esa índole, pero no es como que sea estructurado en el sentido de, por ejemplo, Las se- lecturas. ajá, no, sino más bien el calendario está orientado pues a lo que es no sé, basarse, por ejemplo, en cuando, por ejemplo, ahorita, ¿no? Inicia la cuaresma, después Semana Santa, tiempo ordinario y otra vez, ¿no? Todo el flujo que se ve año con año, sino que acá es por ejemplo, si hay como eh, esas fases importantes, esos hitos, ¿no? Importantes en el año en cualquier iglesia
por lo menos, como bien lo dice el pastor, que quizás las más tradicionales, los pentecostales como más ortodoxos dentro de su línea, pues van a seguir respetando la Navidad y la Semana Santa, que serían como las dos fechas más Importante. importantes o relevantes, y de ahí pues algunos otros van a festejar otras cosas, como por ejemplo Pentecostés, y bueno, ahorita no recuerdo realmente, pero bueno, sí, de cierta forma sí tienen también un tipo de calendario, pero no tan, o sea, como que no nos lleva a esa secuencia lógica de entre fechas como lo hace la iglesia luterana. Y es interesante porque, bueno, yo he escuchado de varios amigos o de varios, ellos, o sea, han dejado como justo estas fechas importantes para nosotros como cristianos, y justo, bueno, se justifican bajo hechos históricos, otras cosas como decir, bueno, es que no estamos completamente seguros que Jesús nació el 24 o el 25, entonces no es necesario celebrar Navidad. Van como en esa tendencia, ¿no? O justo en la temporada de Pascua, dicen, no, pues es que a Cristo lo celebramos todo el año. Se justifican bajo estos términos, utilizan bajo estos términos y es como, pues no es necesario celebrar como un día especial. Entonces, pero sí, yo creo que, bueno, es interesante el comentario que hace Abby. Eh, Algunas iglesias, va dependiendo como de la iglesia, ¿no? Y de la denominación y también la línea. Por ejemplo, he escuchado que en muchas iglesias se rigen más bajo como una serie, ¿no? De sermones o a lo mejor esto así como en este mes vamos a aprender cómo Dios nos bendice si das el diezmo, cosas así. Sí. Y hablan como de eso, cierto, como temporadas. Sí, y bueno, las veces que a mí me tocó asistir a otras iglesias, al menos en la Pentecostal, era así como, vamos a este tiempo, vamos a estar estudiando tal libro de la Biblia, ¿no? O tal carta. Bueno, así como en general, pero bueno, siempre se podía ver influenciada por las vivencias del expositor. Y también, pero creo que, bueno, sí, sí tenían marcada como al menos estas temporadas, por ejemplo, de Semana Santa o de Pentecostés o em, de Navidad, y creo que son como las únicas. Pero también creo que por pues la importancia de estas, ¿no? O sea, como la crucifixión de Cristo, el nacimiento de Cristo y bueno, Pentecostés, porque como vamos a dejar a un lado Pentecostés y es el avivamiento. Pero sí. Eh, Sí, exacto, por ahí, ¿no? Y ya de este tema en específico, pues en definitiva no. La respuesta, como dices, no se conmemora miércoles de ceniza. Y no solamente pentecostales, ahí entran bautistas, entran algunos metodistas, bueno, creo que ahí es al revés, ¿no? Es nada más cuentas o sea, te van a sobrar dedos de esta mano para contar a los protestantes o de esa línea que sí conmemoran el miércoles de ceniza. Los presbiterianos tampoco lo celebran, tengo entendido. Ujú. Y bueno, o sea, a mí se me hace un caso interesante porque, por ejemplo, o sea, tengo entendido que, o sea, muchas de las tradiciones, como por ejemplo el cuello clerical, lo inventaron los presbiterianos y de repente lo dejaron de usar. Y como que se han ido como perdiendo cosas, inclusive como dentro de ellos. Y es justo como esa parte de la reforma radical, ¿no? Que por ejemplo era sobre todo la parte de Zwingli, que todo lo que tuviera que ver con Roma era malo, ¿no? Llegar como al extremo de que si no viene explícitamente escrito, yo no lo voy a seguir, ¿no? Y como descartando como mucha parte de la tradición, cuando pues en realidad la reforma no es eso, ¿no? O sea, sino como que, por eso creo que igual lo habíamos dicho, ¿no? Que la reforma luterana era como la reforma, como conservadora, ya que pues conserva muchas de las cosas que sí sirven y siempre y cuando no vaya como en contra del evangelio, pues no está mal hacerlo. Y justo ahorita que hablaban del calendario, recordé justo de uno de los pastores que pasó de la ortodoxia al luteranismo, que hablaba sobre el calendario litúrgico de la iglesia ortodoxa, que bueno, ahí sí es como que súper, o sea, súper estricto, ¿no? O sea, no hay como lugar para mover las fechas. Y llegando al punto de que si no sigues el calendario juliano, pues en algún momento de la historia se lanzaron anatemas, ¿no? Por no seguir el calendario que ellos piensan que es el correcto. Y pues justo, justo hablaba de eso, así como si realmente estás de acuerdo en que llega al punto del anatema el no seguir un calendario litúrgico, ¿no? De
condenar completamente todas las tradiciones solamente porque no coinciden con la tuya. Sí, Sí, sí. sí, quería apuntar algo de lo que dice Aldo, porque justamente hoy estaba pensando en eso de los anatemas, en cuestión de, por ejemplo, bueno, creo que como 2 capítulos atrás hablábamos del tema de los íconos y el segundo concilio de Nicea. Por ejemplo, ahí está algo interesante, ¿no? Que, por ejemplo, quien no les dé, no sé, o sea, se le dan aspectos cristológicos también a los íconos, ¿no? Por ejemplo, es lo que decía Aldo al final, que, por ejemplo, si vas bien a lo que dicen ciertos concilios, caes bajo un montón de anatemas. Por ejemplo, a diferencia de las iglesias eh, evangélicas, pues, por ejemplo, yo diría que en algunos de ellos, sí, sí, obviamente va a haber como esa renuncia, dice, bueno, no eres mi hermano porque no crees exactamente lo que yo, pero en la mayor parte de ellos, bueno, si tú no crees exactamente como yo, pero creemos en la parte fundamental, no sé, en aspectos como la Trinidad, eh, cuestiones de esa índole, pues sin problema en el resto, porque no creas en el rapto de la iglesia, por ejemplo, que es algo muy propio de pentecostales, no hay ningún problema, no eres condenado al infierno. Nada más quería añadir eso en cuanto al tema de los anatemas. Y es que es un punto interesante porque justo regresando como a este tema del calendario litúrgico, creo que a nosotros como cristianos nos sirve mucho seguir la vida de Cristo, y bueno, que esto también sea parte de nuestra vida y cómo Cristo nos ama y cómo Cristo nos muestra su bondad y su misericordia. Y creo que bueno, en esta parte seguir un calendario litúrgico nos ayuda para esto y para no dejar espacio a justo a lo mejor a yo decir como cristiano, como pastor, ¿de qué voy a hablar hoy? Ah, hoy se me ocurre hablar de esto y al final manipulo la palabra de Dios bajo mi conveniencia. Eh, Creo que no es, al menos desde mi perspectiva, dependiendo de quién, si me escucha a lo mejor uno de mis profesores del seminario va a decir, no aprendió nada. No, pero desde mi perspectiva creo que esto vendría a ser parte de las cosas que no son ordenadas ni mandadas, pero sirven para el buen orden dentro de la iglesia. Y, y realmente que sirven demasiado. Y justo como decía, ayuda para que no nos desviemos y para que no terminemos hablando sobre cualquier cosa. Y dentro de esto, bueno, hay estaciones, las estaciones siempre se centran en Cristo, en hablarnos de Cristo y apuntarnos hacia Cristo, si bien tenemos marcado principalmente días especiales dentro del calendario litúrgico. Bueno, solo para hacer un paréntesis, la Iglesia Luterana sigue dos calendarios litúrgicos. Uno es de un año, donde las lecturas se van repitiendo cada año, y otro es de 3 años, donde cada 3 años se repiten las lecturas. Eh, Y esto, o sea, el pastor es el que elige como qué calendario seguir, ¿no? No es como que se sigan los dos al mismo tiempo, ¿sí? Ujú. Generalmente la iglesia está como acostumbrada a seguir como cierto orden. Nuevamente entra dentro de las adiáforas de, bueno, cuál de los dos calendarios utilizar y el por qué. En la iglesia San Pablo, en la iglesia del Buen Pastor, seguimos el calendario anual. Ya tiene varios años que estamos en este calendario. Hace muchos años se seguía el trienal, pero... y bueno, los dos tienen sus pros y sus contras como tal. También que no me escuche los profesores del seminario decir esto, porque cada quien tenía su bando, en pro de uno o en pro de otro. Pero en general los dos calendarios siguen la misma ruta, solo los textos que lo rodean son los que van cambiando. Y de los puntos importantes dentro del calendario litúrgico, bueno, principalmente es la Navidad y la Pascua. También, bueno, viene el domingo de Pentecostés, que podríamos decir son los puntos más altos dentro del calendario litúrgico, porque son fechas completamente cristológicas. Y bueno, y esto viene rodeado de temporadas de la iglesia que, como decía hace un momento, nos sirven a nosotros como cristianos y nos van dirigiendo en ese caminar. Ahora, bueno, especialmente vamos a hablar sobre esta temporada de Cuaresma, que justo son 40 días antes de la temporada de Pascua.
y esta es una temporada que nosotros conocemos como una temporada penitencial o una temporada de preparación previa a la Pascua. Entonces, arranca con el miércoles de ceniza y creo que ahorita podemos hablar un poquito más de esto. No sé si ustedes ya habían vivido antes un miércoles de ceniza, pero justo es esta parte que a lo mejor no hay dentro de muchas iglesias. Lo que decía Aldo hace un momento es bien interesante. Si algo huele a católico romano, sácalo, bórralo, quítalo y escóndelo y no lo hagas porque es católico romano. Y eso lamentablemente ha hecho que muchas prácticas de muchas denominaciones no se realice el miércoles de ceniza. Incluso dentro de muchas iglesias luteranas, hay muchas iglesias luteranas que tampoco lo practican como tal, aunque sí siguen la cuaresma, que es un poco ilógico, pero siguen la cuaresma, pero no tienen esta práctica de miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza marca el inicio de esta temporada. Y bueno, solamente me gustaría hablar un poquito sobre la historia de la cuaresma. Es interesante porque, bueno, desde la historia primitiva escuchamos hablar sobre esta temporada de preparación y hoy la conocemos como una temporada penitencial, pero originalmente, y esto es interesante, originalmente no inició como una temporada de arrepentimiento como la conocemos hoy en día, sino que era la temporada de catequisición. Ah, me revolví. Bueno, de catequesis. Era la temporada de catequesis. Aquellos nuevas personas que llegaban a la iglesia en esta temporada era donde se les instruía en el catecismo para que al final fueran bautizados en el día de Pascua. Aldo nos estaba mencionando en episodios pasados justo cómo, y vamos a hablar más adelante de la arquitectura de la iglesia y también dentro del servicio, que a la hora de solamente podían ¿A la hora de qué? a la hora del servicio, solamente podían estar los que ya eran miembros en el servicio del sacramento, participaban solamente del servicio de la palabra. Entonces, lo sacaban antes. Y justo la temporada de Cuaresma era la temporada en la cual se preparaba a aquellas personas que iban a ser bautizados, iban a ser recibidos dentro del sacramento. Eran estos 40 días de preparación en los cuales estaba a ellos enseñando la palabra de Dios. Se les estaba enseñando acerca de la iglesia y bueno, todo esto como ustedes lo han llevado dentro del catecismo, pero se hacía en este periodo. Y algo interesante que estaba leyendo sobre esto mismo, Cirilo de Jerusalén, uno de los padres de la iglesia, habla o menciona que generalmente eran 3 horas al día las que tenían que ir los catecúmenos todos los días de Cuaresma para estarse preparando sobre las doctrinas principales de la iglesia hasta que llegaba el momento de la Pascua, donde ellos confesaban su fe y eran bautizados. Entonces, así nace la Cuaresma. ¿Qué pasa o cómo es el cambio? Bueno, también después empieza a aprovechar este tiempo para que aquellas personas que habían cometido algún pecado, un pecado digamos, de forma visible, un pecado escandaloso, eran puestos, como se le llama hoy en día en muchas iglesias, en disciplina. Entonces, por causa de su pecado, eran llevados a también vivir este tiempo junto con los catequistas, con los catecúmenos, perdón. Para que volvieran a repasar la palabra de Dios, volvieran a repasar todo el catecismo, volvieran a aprender sobre Dios y así llegaran ellos al arrepentimiento. Y ahí es justo donde se comienza a marcar a las personas. Se les hacía una señal de la cruz y eso era lo que los distinguía entre aquellas personas que que estaban normal, por así decirlo, en la iglesia, y aquellos que habían pecado y que tenían un pecado grave. Y esa cruz la tenían que llevar no solo el miércoles de ceniza, sino la llevaban durante todo el periodo de la cuaresma. Ellos vivían con su cruz hasta que llegaba la Pascua y eran absueltos de sus pecados. Entonces, eso es como un poco de historia de cómo nace esta temporada, que al final como vemos, bueno, los tiempos van cambiando y
la catequesis de esta manera. Yo creo que hubiera sido linda, pero sería complicado, al menos es complicado hoy para muchas personas poder asistir 40 días 40 días seguidos seguidos a la iglesia. por 3 horas. Ajá. Entonces, bueno, la catequesis se da de formas distintas de la iglesia, pero nos queda esta temporada que se va más a esta segunda parte, es una temporada más penitencial y bueno, como tal se tiene la práctica de poner la ceniza y ahora la ceniza a nosotros nos recuerda que todos nosotros somos pecadores y con las palabras que justo se dicen el miércoles de ceniza, eres polvo y a polvo volverás y nosotros aceptamos esa realidad. Somos polvo y al polvo volveremos por causa de nuestro pecado. Bueno, pues te adelantaste 3 puntos, pero muchas gracias por compartir. Bueno, otra cosa que no se mencionó, que yo creo que es sabida, pero para aquellos que no, bueno, son 40 días antes de la resurrección de Cristo, ¿no? O de la crucifixión, Ujú. Ah, antes de la de, resurrección, ¿no? De ajá, Pascua, pues. antes de Pascua, sin contar los domingos, es como nos dan los 40 días. Sí, porque muchas veces o debaten con eso, ¿no? Como es que si haces las cuentas no dan, pero es sin contar los domingos, ¿no? Y por eso es que inicia en el miércoles de ceniza. Pero bueno, no sé si alguien quiera agregar algo más antes de pasar al siguiente punto. Creo que no. No. Bueno, no sé si ya te hicieron la pregunta de si era nuestro primer miércoles de ceniza, si queríamos decir algo al Ah, sí, respecto por o favor. después. Sí, Ok, bueno, justo voy a preguntar como algo de ceniza, del miércoles de ceniza, entonces si pero quieres. si quieres, nos esperamos a la pregunta mejor, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno, solo quería como o sea, por ejemplo, ahorita tú nos ponías en contexto que ahí es donde podría decir que se inicia esta tradición de miércoles de ceniza, ¿no? Ujú. Entonces no viene en la Biblia como tal. No, no como tal, pero podríamos decir sí como tal. Es una respuesta un poco Ambigua. ambigua, por así decirlo, porque si bien el número 40 siempre ha sido un número importante dentro de la Biblia, por ejemplo, nos recuerda los 40 días que Jesús anduvo en el desierto, después de ser bautizado. Antes de comenzar su ministerio, estuvo 40 días ahí caminando en el desierto. Y también esto nos recuerda los 40 años que el pueblo de Israel anduvo también caminando en el desierto. El desierto muchas veces en la Biblia nos apunta a una temporada de preparación. Como bien sabemos, el pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto para que Dios lo preparara para llegar y tomar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el pueblo al final era demasiado pecador y lo podemos ver, seguía repitiendo estos mismos pecados ahí mismo en el desierto, Dios tenía que trabajar fuertemente con ellos y al final de cuentas, bueno, la generación que salió de Egipto no fue la que entró a la tierra prometida, sino tuvo que haber un cambio generacional. Entonces habla acerca de cambios, de ahí es donde se toman estos 40 días de preparación como tal, no viene en la Biblia que diga literalmente, tienen que hacer una temporada de cuaresma. No, no dice como tal. Sí tenemos, Miércoles de ceniza. perdón, miércoles de ceniza. Sí nos habla, sí nos habla que tenemos que prepararnos nosotros, nos invita a la reflexión, al arrepentimiento. Uno de los textos más comunes que se utilizan en esta temporada es el texto de Joel, donde dice, bueno, revístanse de ceniza y de silicio durante este tiempo como señal de arrepentimiento y de reconocer nuestros pecados. No es algo, podríamos decir, bíblico mandado, sino podríamos decir, bueno, es una diáfora, pero al final de cuentas nuestra preparación o nuestro arrepentimiento no es una diáfora. Entonces es lo que decía al comienzo, las temporadas litúrgicas nos sirven para en nuestra vida tener como una pausa de todo lo que está sucediendo y enfocarme a leer la palabra de Dios y a reflexionar y a reconocer que soy pecador. Pero también, o sea, a mí me recuerda mucho la cruz que hacían, que ponían en las puertas para que no pasara el ángel de la muerte, ¿no? Pero eso, no sé si estoy confundiendo las temporadas, porque era más, o eso es más en Pascua. Eh,
Cuando la gente salió de Egipto. Sí, cuando ponías Dios con las plagas. Ah, Cuando pusieron la sangre de cordero en la puerta para que ajá. Ajá. no... Sí, sí eso marcaba más, justo marca como la Pascua, el evento de la Pascua que se celebra, sí, que justo se celebra a final, pero también podríamos decir, bueno, también fue una preparación porque ellos tenían que estar listos para la salida cuando se les anunciara que ya tenían que salir, por eso se hace todo el pasaje, toda esta comida que tienen los... de salida que al final de cuentas, bueno, podríamos decir que es un tipo de Cristo porque va apuntando justo a la comunión que va a pasar más adelante. Ok, sí. Y chicos, bueno, ustedes ahora sí como tal la pregunta, ¿habían vivido algún miércoles de ceniza antes o si era tachado de súper católico el asunto? Creo que Aldo quiere participar. ¿Yo? Yo no tengo nada que decir. Bueno, bien, un miércoles de ceniza antes, Yo nunca había asistido a ningún miércoles de ceniza. lo sospechaba. Es sencillo de deducir porque tu contexto era ateo, ¿no? Entonces, Ajá. sí. Bueno, yo tampoco había vivido alguno. Eh, ¿Es tu primero? no, no es mi primero. No había vivido uno antes de tomar la catequesis, pero justo porque en la iglesia, bueno, San Pablo ha sido mi iglesia desde pequeña, entonces aquí no se practicaba. Hasta que llegó el pastor Neftalí ya empezó a practicarse esto de miércoles de ceniza. Pero sí, el primero que fui fue a San Pedro, porque en esa iglesia sí se hacía, y justo fue ya cuando estaba catequizada. Entonces, por eso fui a San Pedro. Si hubiera habido en San Pablo, hubiera venido a San Pablo. Fuimos juntos. Ah, sí, cierto. Es verdad. ¿Y ustedes, chicos? Bueno, pues en el tema o sea, tal cual asistir a un miércoles de ceniza, ¿no? Obviamente en México somos, o sea, la mayor parte de las personas son católicas. Era común ver que alguien va con la frente con ceniza, hay un día random, ¿no? Y, oye, por qué tienes eso en la frente? Y, no, y por ejemplo aquí eh, consultar un poco con el pastor acerca de, bueno, él comentaba esto de que no es un acto penitencial, ¿no? No es algo que se obligue o que estoy fuera de la iglesia si deseo no practicarlo, ¿no? Porque si bien es cierto, por ejemplo, yo creo que es algo que tuvo un desarrollo, tiene un contexto, tiene un porqué, pero, por ejemplo, si nos vamos a Mateo en el capítulo 6 cuando habla acerca del ayuno y bueno, del arrepentimiento, habla de un acto pues que te está denunciando que tiene que ser privado, ¿no? Entonces, pues son como cosillas ahí que de repente puedan pasar por la mente. Nuevamente fue nuestra primera interacción con el miércoles de ceniza y se fue así como que, a ver, ¿qué está pasando? Sí, creo que le comentaba al pastor justamente, no me acuerdo si fue un día después del miércoles de ceniza o el mismo miércoles, le decía que, o sea, que me gustaba mucho el sermón que predicó en el miércoles. Si no lo han visto, pueden ir a verlo, a oírlo, porque está grabado en la página de la iglesia de San Pablo. Pero es muy interesante porque también dentro de lo que él predica, pues da como una explicación de por qué se está haciendo, ¿no? Entonces, creo que y justo eso lo hace enriquecedor. Nos ha tocado en los años que lleva haciéndose en la iglesia, que justamente pues se van sumando más personas, ¿no? El primer año recuerdo que éramos muy pocos, pero poco a poco se han ido sumando también, pues bajo la enseñanza, ¿no? Como, bueno, es esto y explicar también, porque como les decía, al menos San Pablo era una iglesia en la que esto no se hacía. Y creo que el introducir prácticas, pues también es acompañada de enseñanza, ¿no? Como de por qué se está haciendo esto. Y creo que la iglesia ha respondido bien. Poco a poco se van sumando más. Eso es lindo también, porque también habla como de un deseo de aprender, ¿no? O de informarse, como, bueno, ¿qué es esto? Estaré de acuerdo. Ya, quién sabe cuántos vengan el próximo año. Ya, nadie, ¿no? Ya no volvió nadie.
iglesia. Pero algo que quería mencionar que me hacía también muy peculiar de este año, del 2025, en cuanto al miércoles de ceniza, es que vimos muy pocas personas en la calle con su cruz de ceniza, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niña, bueno, mis abuelos eran católicos y para ellos era como un día en el que sí o sí tenían que ir. Ellos decían a tomar ceniza, entonces iban a la iglesia y no había como tal un servicio, o sí, no lo sé, pero sé que ellos hacían como una fila muy grande porque muchas personas iban y solo se les ponía como la cruz y les decían, ¿no? Polvo eres y al polvo volverás. Pero creo que no era como tal de que estuvieran escuchando un sermón o alguna predicación, sino que únicamente entraban, se les ponía como su cruz, muy bonita por cierto, porque tienen sellos muy lindos para hacer la cruz, entonces queda muy linda marcada, pero cuando yo era niña recuerdo haber visto muchísimas personas en la calle con su cruz y este año estuvimos afuera el miércoles trabajando y haciendo algunas otras cuestiones. Y creo que en todo ese tiempo que estuvimos afuera, fueron varias horas, solo vimos a 7 personas, las conté. Pero sí se me hizo muy peculiar eso, ¿no? Como que creo que es algo que se ha ido, dentro de la misma Iglesia Católica, ha habido menos respuesta de parte de los miembros, ¿no? Entonces, bueno, eso quería comentar. Y, perdón, quería decir algo de lo que estabas comentando. Ahí afuera de donde trabajo, habían hecho como una carpita, como, no sé, como, se veía como si fuera un puesto de desayunos así en la mañana, pero no era una mesita a donde estaba la ceniza y los invitaban así a pasar. O sea, la gente que iba saliendo del trabajo, exactamente ahí donde estoy, era, te pasas a poner la cruz. Entonces le mandé una foto a Liz para que viera que no mentía. La vamos a publicar en Instagram. Oye, pero ¿de manera autónoma o alguien te la ponía? Alguien la ponía, pero no estaban vestidos así como sacerdotes. Yo creo que era un laico, pero está muy cerquita de una iglesia que está ahí. No recuerdo cómo se llama, pero bueno, estaba eso. Se me hizo, no sé, como, no sé. Sí, es Yo muy... iba a comentar nada más. Igual, pues yo creo que a lo largo de mi vida, podría decir, sí. No, no, nunca había tenido la oportunidad de acercarme a un miércoles de ceniza, a estar a un servicio. La verdad no sé cómo se hace en la Iglesia Católica, pero siempre cuando pensamos en eso, siempre, como decía Aldo, es como que se siente el rechazo, ¿no? Hacia las cosas que como que son muy católicas, ¿no? Entonces, yo recuerdo, igual estaba viendo en el trabajo justo, había una señora que se está fuera de donde está la oficina de nosotros y estaba sentada así como que bien así como que bien relajada y con su crucesota aquí, pero bien así marcada en su frente. Pero al momento de verla, pues a mí me dio mucha risa, ¿no? Porque pues no había visto una persona así con una cruz muy grande y que estuviera muy quitada de la pena. Digo, ¿qué hará esa cruz, no? Así como que me imaginaba en ese rato, ¿no? Entonces ya como que me ponía a pensar y igual le decía a mi compañero, le digo, ¿y tú sabes por qué se pone la cruz en la frente? Y él me decía, no, solamente porque desde pequeños nos han llevado a la iglesia. Entonces, y me decía, tú ahora en la iglesia donde vas, tú te vas a poner la cruz. Le digo, pues sí. Y luego él me decía, eres católica. Sí, claro que sí. Me dice, eres De muy hecho que sí, pero no romana. Claro. católica. Somos católicos, no papistas, por favor. Hay niveles. No, Pero igual quería como que marcar que el tiempo de Cuaresma, estaba leyendo que no es como para un tiempo de como que pensar y ver sufrir y morir y después de como que sentir la muerte de Cristo, tener lástima por él, ¿no? Sino que es llevarnos a un arrepentimiento, llevarnos, como decía el pastor, que era parte de la catequesis, ¿no? De nosotros sentir el arrepentimiento sincero, ¿no? Y llevar esa vida y que bien como lo estaba leyendo, que Adán y Eva pues fueron expulsados y después ahí surge como que la muerte, ¿no? Porque tienen por causa del pecado pues está la muerte
Entonces, pero a diferencia de esto, o sea, nosotros esperamos la muerte, sin embargo, sabemos que vamos a resucitar, ¿no? Todavía en Cristo. Sí, sí, la verdad es que creo que es algo muy interesante que como decía, poco a poco también hemos visto más apertura de los hermanos a poder, bueno, siquiera cuestionar un poco, ¿no? Como de qué es esto, de dónde viene y demás. Y yo creo que también Dios le ha dado mucha sabiduría y paciencia al pastor para poder explicar esto vez con vez. Pero es algo muy interesante porque, como decía, o sea, al menos yo que venía asistiendo pues prácticamente toda mi vida aquí, hasta hace unos pocos años empezamos a practicar esto, ¿no? Sin contar pandemia, ¿no? Porque se atravesó y bueno, eso fastidió algunas cosas. Pero ¿habías tenido algún miércoles de ceniza antes de ir al seminario? No, justo que yo recuerde, eh, no. Realmente, bueno, en el seminario aprendí muchas cosas dentro de la vida y de la práctica. Como digo, hay muchas iglesias que no lo realizan, incluso, bueno, dentro de las iglesias luteranas, generalmente no es tan común, aunque muchas sí lo realizan, no es como una práctica que esté establecida en todas las iglesias. La temporada de Cuaresma sí, siempre. eh, Siempre escuchando los textos bueno, sabía acerca de la temporada de Cuaresma. El miércoles de ceniza no, eh, pero creo que dentro de todo, como digo, es una práctica linda y justo como Dani lo traía hace un momento, creo que lo importante es enseñar el por qué se realizan estas cosas, no simplemente para parecer o aparentar, como también decía Avi, y que no es el objetivo. De hecho, el texto marcado para el miércoles de ceniza es justo esta parte. Jesús hablando sobre el ayuno, Jesús hablando sobre la oración, sobre la ofrenda y sobre todas estas cosas que al final, bueno, son cosas que nosotros debemos hacer para Dios, no para que las demás personas nos vean. Justo en el sermón se mencionaba, los judíos eran expertos en aparentar arrepentimiento, eran especialistas en esta parte. Y hoy por hoy podemos ver también a nuestro alrededor, no con el afán de criticar, pero muchas iglesias también suelen ser como expertos en aparentar arrepentimiento. Tradicionalmente en nuestro país podemos hablar justo de la Iglesia Católica, que son expertos en decir, ustedes son pecadores porque comen carne en Cuaresma. Y bueno, creo que eso vamos a hablar ahorita sobre las prácticas de Cuaresma. Pero a veces, en general, aunque no sea especialmente la parte de Cuaresma, a veces como cristianos, nuestra vida cristiana solo es una vida exterior, solo es una vida cristiana hacia afuera. Yo ante la gente puedo aparentar infinidad de cosas, que soy el más grande adorador de Dios y a lo mejor me pongo a alzar mis manos en el servicio o a gritar y que todos me vean y que todos me observen o camino con mi Biblia bajo el brazo y que todos vean o le pego a mi carro un sticker grandote con el pescado de Jesús o Toda sudada en la Biblia, ¿no? o en la puerta de la casa a lo mejor tengo un sticker que dice no se aceptan testigos de Jehová porque creemos en Jesús o cosas así. Esas son cosas externas que a veces podemos aparentar nosotros o puedo pasarme publicando imágenes en Facebook, en WhatsApp, en todas las redes, así como soy cristiano y volteo y miro a los demás y como tú no lo eres. Perdón. Entonces, muchas veces como cristianos solemos vivir un cristianismo de apariencias. eh, de reflejar a lo mejor que yo soy más cristiano que otros, a veces podría ser. Creo que la temporada de Cuaresma no se trata de eso, ni ninguna temporada litúrgica de la iglesia, no se trata de apariencias, sino es todo lo contrario. Cristo nos quiere enseñar en todas estas temporadas que el centro de todo es Él, que el centro de nuestra vida es Él. Y creo que, bueno, justo ser marcado con una cruz en la frente me recuerda mi realidad. Soy polvo y al polvo volveré. Al final tengo que morir por causa de mi pecado, pero por esa cruz, no por la cruz que traigo en mi frente, sino por la cruz donde murió Cristo, yo tengo el perdón de los pecados. Y eso me lleva a mí a una reflexión y decir, bueno, eh, realmente tengo que reconocer mi maldad. Y creo que la temporada de Cuaresma se centra más en esto, en reconocer mi pecado,
Martín Lutero decía en un sermón que si nosotros no reconocemos nuestros pecados, entonces pues no necesitamos a Cristo. Y esto es una realidad. Si yo no me acepto como pecador, si yo creo que soy más que otras personas o que yo cumplo perfectamente la ley y que Dios tiene que salvarme por lo bueno que yo soy, pues entonces no sirve para nada Cristo en mi vida. Sin embargo, cuando yo reconozco mi pecado, yo reconozco que no soy la mejor persona del mundo y que fallo en muchas ocasiones, en pensamientos, en palabras y en acciones, eso me lleva a necesitar la ayuda de Dios y al final extender mi mano y decir, Señor, necesito de ti. Y eso es realmente lo que es el cristianismo, confiar nuestra dependencia completa de Dios toda nuestra vida. Ujú. Sí. No sé si alguien quiera agregar algo más antes de pasar al siguiente punto, chicos. Sí, sí, y quizás colocar algo como, o sea, hablando de lo mismo acerca del desarrollo en el cristianismo sobre el tema del perdón de nuestros pecados. Por ejemplo, también hubo una época en la iglesia en la que había muchos riguristas y bueno, eran personas que creían, bueno, si cometiste un pecado ya después de haber conocido a Cristo, pues ya no hay nada que hacer contigo aquí en la iglesia y pues bueno, no sé, es importante saber que en nuestra constante vida de pecado podemos todavía hallar el perdón de Dios, ¿no? Creo que se enlaza mucho con lo que hablábamos la semana pasada y bueno, que al final pues todo lo que nosotros podamos hacer, como en este caso, pues bueno, ¿cuál es la diferencia entre que también tengamos el miércoles de ceniza? Bueno, pues que nosotros lo hacemos como un tipo de observación, recordar que somos seres finitos, recordar que todo es por gracia y no que es un acto penitencial en sí. Bueno, esta obra que yo hago me suma puntos para mi salvación, ¿no? Sí. Ponme 10 cruces entonces, por favor. Sí, creo que es un tema, como decía, bien interesante porque eh, me dejó pensando también esto que mencionaba Liz, ¿no? No es un tiempo en el que tenemos como que ver a Cristo como el pobrecito, ¿no? O sea, entendemos que él no era merecedor de todo eso que vivió por nosotros, pero creo que es más bien como el reflexionar en que nosotros necesitamos ese Salvador que viene a morir por nosotros, ¿no? Entonces, como que enfocando un poco hacia allá ese tipo de penitencia, por así decirlo, como de reflexión más bien, ¿no? En eso, en nuestra calidad, en nuestra condición humana y pecadora. Y creo que ahí también hace toda la diferencia, ¿no? Porque si no podríamos vernos como Pedro, ¿no? De, no, Señor, no mueras y tal vez, pues siendo, digo, al final Cristo ya murió por nosotros, ¿no? Pero tal vez pudimos haber sido Pedro, ¿no? Como el tratar de evitar eso cuando es por nuestra salvación, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha sucedido que en muchas ocasiones, pues sí me duele, ¿no? Digo como, ay, qué feo, porque pues Él está muriendo por mis pecados, ¿no? Y muchas veces yo ninguneo eso, ¿no? Tal vez inconscientemente, yo queriendo justificarme, ¿no? Pero muchas veces peco conscientemente. Pero creo que es algo muy interesante para que podamos reflexionar en en este tiempo de Cuaresma. Y no sé, hay muchas personas que justo como en vez de hacer esta introspección, lo basan más como en estas prácticas, así como nos mencionaba el pastor, ¿no? Como el queriendo alcanzar algo. Y dentro de estas prácticas creo que la más, no sé, llamativa o la más representativa de la temporada es como el no comer carne, ¿no? Entonces, hay muchos memes en Facebook o en redes que hablan acerca de, bueno, no comes carne, pero estás vivoreando a todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que como decía, es una temporada más de introspección y ver también esa calidad pecadora, ¿no? En la que nos ubicamos. Pero no sé, ¿tú sabes de dónde viene esto? Como de, ¿en Sí, qué se basa? eh, justo el carácter que marca la temporada de Cuaresma es un carácter penitencial, un carácter de penitencia, como hablaba hace un momento, reconocer nuestro pecado y se le llama también a esta temporada una temporada en la que yo muero a mí y Cristo nace en mí.
Es decir, justo lo que aprendemos en el bautismo. Todos los días debe de morir el viejo hombre y nacer un nuevo hombre conforme a la imagen de Cristo. Entonces hablamos de morir a nuestra propia carne. Y a nuestra propia carne, bueno, son nuestros propios deseos, nuestros pecados. Y muchas veces en esta temporada, bueno, sirve tener ayunos, dedicar tiempo a la oración, dedicar tiempo a la meditación de la palabra de Dios. Y hay muchas prácticas que rodean esta temporada. Volvemos a lo mismo, o al punto principal. No es que si yo hago este cierto tipo de cosas, soy un mejor cristiano o soy más santificado, tengo la salvación, porque la salvación no se gana, sino que es gratis, es un regalo de Cristo y lo que Cristo hace lo ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces no tenemos que hacer nada de esto para tener el perdón de nuestros pecados. Si nosotros queremos hacerlo como una manera de, a lo mejor yo someter a mi carne y a mi pecado, adelante, pero justo como lo veíamos en las lecturas, no para exponerlo, sino para mí mismo, para que eso me lleve a mí al arrepentimiento. Y bueno, todos sabemos que la carne es muy rica, ¿no? A Aldo le gusta mucho. A Aldo le gusta mucho. No, aquí en este podcast somos carnívoros todos. Si hubiera distinción de carros, yo me estaría muriendo en este momento. Pero Y justo ahí es justo, donde nace como de nuestros deseos, o sea, ¿qué es lo que a mí me gusta? Y a lo mejor en esa temporada de Cuaresma, yo a lo mejor cambio esos malos hábitos para mi vida. Y bueno, de ahí es donde nace como este uso, ¿no? De a lo mejor decir, bueno, en Cuaresma no se come carne. Unos dicen, no se come carne ningún día, otros los viernes no se come carne, recordando que Cristo murió un viernes. Entonces, de ahí es donde nace como la práctica, pero al final de cuentas, bueno, hay muchas otras prácticas que se pueden hacer dentro de esto mismo, como decía hace un momento, a lo mejor ayunar es parte de esto. En el catecismo aprendemos que ayunar es una buena práctica, pero justo Lutero lo menciona en la parte de la Santa Cena, pero es mejor creer lo que Dios dice. Entonces, de nada me sirve a mí a lo mejor tener un ayuno o dejar de comer ciertas cosas o dejar, algunos dicen, bueno, no voy a beber alcohol durante esta temporada o no voy a hacer esto durante escuchar música, no voy a escuchar reggaetón durante la temporada de Cuaresma. Pero terminan siendo como una especie de mandas, ¿no? Sí, pero, o sea, digo, no está mal siempre y cuando estén bien enfocadas. Si yo simplemente digo, no voy a comer carne, pero como el ejemplo que traías, me la vivo chismeando, vivoreando, no cambió nada dentro de mí, simplemente lo único que cambió fue dejar de comer carne, pues no tiene ningún sentido que lo haga. Mejor pues que siga comiendo carne y que se coma una vaca entera, si no va a cambiar. Mejor que ocupe su boca comiendo carne. Claro, creo que al final de cuentas, o sea, si yo dejo de hacer algo, es con el fin primero de dedicar ese momento a la palabra de Dios. A lo mejor, pues, no sé, yo digo, bueno, no voy a ver televisión durante la temporada de Cuaresma, y no es como, ay, me estoy matando porque quiero ver televisión. No, si no voy a ver televisión porque me voy a enfocar a leer la palabra de Dios y a la oración en ese tiempo que a lo mejor yo gasto en la televisión. Quiero que la palabra de Dios me dirija para yo reconocer mi pecado y reconocer mi necesidad de Cristo y saber que Él ha muerto por mí para perdonarme. Así debería de ser, ¿no? La práctica, no simplemente decir, ya dejé de comer esto, estoy llevando la cuaresma de la mejor manera. De aquí al cielo. No es el plan, porque muchas veces se hace como ese intercambio, ¿no? Yo dejo de hacer algo y Dios me va a dar algo. Ujú. Yo dejo de comer carne y Dios me va a recibir en el cielo, voy a tener menos días de purgatorio, yo qué sé, cierto tipo Ah, de bien. cosas. Y no es eso, sino recordar que lo principal dentro de la temporada de Cuaresma es la preparación. ¿Cómo estamos bien preparados? Con la palabra de Dios, confesando que necesito su ayuda, necesito su amor y necesito su perdón. yo quería agregar ahí varias cosas. Bueno, la primera es justo, o sea, lo que dicen que es un periodo de penitencia y creo que justo cuando las personas que no están como acostumbradas aquí, pues les puede sonar raro, ¿no? O sea, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Si la salvación es por la fe por sí sola, entonces ¿por qué requieres penitencia o cosas así, ¿no? O sea, pareciera que están como peleados o cosas así.
pero pues la realidad es que, o sea, sí, la justificación es por sí sola, pero justo, o sea, sí te invita siempre a estar en arrepentimiento y en penitencia, no es como que las dos cosas estén peleadas, ¿no? O sea, es como refiriéndose a una etapa específica. Y otra cosa que quería, o a que a mí me llamó la atención de la iglesia luterana, es que rechaza la distinción de los alimentos, pero te invita al ayuno. Y justo esto lo leí que venía en el libro de Concordia. No me dio chance de buscarlo, pero le pregunté a ChatGPT, entonces estoy confiando en que la información que me da es real. O sea, según en la parte que viene es en el artículo 26 de la Apología de la Convención de Augsburgo, titulado sobre las ceremonias. Y bueno, aquí habla como de la crítica hacia este tipo de distinción de los alimentos, no que esté completamente mal, sino como a la práctica que se tenía en esos tiempos de que es obligatoria, ¿no? Justo esta parte de que esto va a contribuir como a tu justificación, cuando en realidad pues debería ser desde la parte de la libertad cristiana, ¿no? Y, o sea, también, bueno, yo lo que había entendido antes es que pues eso se hacía los lunes y los viernes, ¿no? Pero, o sea, justo en eso ya no encontré como una unificación como de las cosas, sino como que cada tradición o cada parte donde se va presentando esto tiene como sus propias tradiciones, sus propios días. Bueno, por ejemplo, lo del viernes, pues creo que sí es común que lo veas en todos lados, pero, o sea, había escuchado que como por defecto era ajá, los miércoles y los viernes, ¿no? Ya si tú querías hacerlo los 40 días, pues también podías hacerlo, ¿no? También como la dieta del pan y agua, ¿no? De que los 40 días solo comes pan y agua, literal no puedes comer como que nada más. Igual he visto, por ejemplo, que hay monjes que comen, o sea, sí, igual se privan de toda carne, comen como cosas vegetarianas, inclusive hay unos que comen puras cosas que son como líquidas, o al menos que no son como súper sólidas. Y aquí quería dar un dato cultural que aprendí en este periodo de Cuaresma, que durante el siglo XVII había unos monjes que hicieron una dieta muy especial. Hicieron o sea, su dieta de Cuaresma era que solamente tomaban cerveza. Literal, o sea, no comían y bueno, solamente tomaban agua y cerveza, pero no comían nada, nada, nada. Pero bueno, igual en la explicación que pone ahí es que, bueno, su cerveza no es la misma que la de nosotros, como para consumo y elaboración en masa, sino que pues era una cerveza como cargada de calorías, o sea, que era como más nutritiva, por así decirlo, y que en el 2011 un periodista intentó hacer esa dieta y que sí sobrevivió, fue el doctor y le dijo que tenía buena salud, que sí funcionaba y que bajó mucho de peso. Y creo que se tomaba 4 vasos al día de cerveza y creo que los fines de semana cinco o algo así. Y igual, o sea, sé que en Alemania hay una cerveza como que está inspirada en eso. O sea, no es como lo más común, pero sé que existe como esa cerveza como de cuaresma, así de pan y con muchos nutrientes. Ajá. Han de Oye, haber sido veteranos, yo creo. los monjes se la pasaban bamba, así de la próxima cuaresma. No supieron que pasaron 40 días de lo Así alcoholizado. que si no saben qué hacer para la próxima cuaresma, ya tienen una dieta que seguir. Ni se enteraron. No, es interesante justo esa parte. Creo que al final de cuentas, bueno, eh, el abstenerse o el tener una dieta o un ayuno, hay muchas variantes, ¿no? Dentro de todos los ámbitos, dependiendo desde qué punto de vista lo veas. Por ejemplo, yo recuerdo de niño que muchas veces escuchaba que el ayuno debe ser todo el día, todo ese día lo dedicas como al ayuno. O otros dicen como, uno, el ayuno es hasta mediodía porque solo te abstienes del desayuno. Y entonces, y otro decía, bueno, el ayuno es no comer nada, ni tomar agua, ni nada. Y otro decía, bueno, el ayuno sí, solamente puedes tomar pan y agua. Entonces, hay muchas variaciones respecto a esto. Eh, Como digo, el catecismo menciona al ayuno más en la parte de la Santa Cena, que sirve para la preparación, pero lo que más sirve es justo conocer sobre Cristo y saber sobre Él. No está mal, es una buena práctica y es una práctica bíblica el ayunar, si está, lo vemos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, vemos mucho sobre esto. Eh, Daniel, por ejemplo, llevó una dieta
basada en ¿Qué ibas a decir? ¿Baja en baja en grasas, calorías? baja en ¿Baja en grasas. grasa? Bueno, sí era baja en grasas porque no comía grasas, puras verduras y hierbas y cosas así extrañas que yo no apoyo. No, pero creo que es bueno, es bueno siempre y cuando, volvamos a lo mismo, no lo hagamos en primer lugar con la intención simplemente de aparentar, y en segundo lugar, que el objetivo sea que nuestro cuerpo y nuestra alma descansen siempre en Dios por sobre todas las cosas, no en la obra que yo estoy realizando, que yo estoy haciendo. Y lo mismo en la temporada de Cuaresma. Lo que sí vamos a notar dentro de esta temporada de Cuaresma es que muchas de las lecturas tienen ley fuerte que nos hablan, y por este mismo sentido penitencial de la Cuaresma, a lo mejor vamos a sentir un poquito más pesada la ley, pero no se deja de lado a Cristo. No es como que hablamos pura ley y no se predica nada de Cristo, no, sino siempre se predica a Cristo, eh, siempre se apunta hacia Él y al sacrificio que Él hace en la cruz del Calvario por nosotros. Otras de las prácticas dentro de la iglesia que cambian, bueno, vamos a ver a lo mejor la iglesia morada. Se ve la iglesia morada durante esta temporada de Cuaresma, estos domingos. A lo mejor la música también no es tan alegre dentro del servicio divino. Se omiten particularmente el Gloria in Excelsis, que es un himno de alabanza, se omite durante la temporada de Cuaresma, al igual que el Aleluya, y estos se reservan para el domingo de Pascua. El domingo de Pascua se vuelve a cantar. Y es lindo porque mientras nos vamos preparando en esto mismo, el servicio pierde su enfoque completamente en alabanza, aunque siempre estamos alabando y glorificando a Dios, para nosotros llevarnos en esa reflexión. Y es lindo cuando uno vive como esa Cuaresma y cuando llega el domingo de Pascua y se vuelve completamente alegría la iglesia de blanca con flores, cantando este aleluya o cantando este Gloria in Excelsis. Realmente es muy, muy, muy lindo. Así que bueno, creo que la temporada de Cuaresma, como decía al comienzo, nos sirve a nosotros para tener un freno dentro de todas nuestras actividades o dentro de nuestro año, eh, para frenarnos un poco, detenernos, reflexionar sobre nuestra vida y voltear a ver a Cristo y orar para que Cristo sea más en nosotros y menos nosotros. Y esto se ve reflejado en nuestra fe con Dios y en el amor que demostramos a nuestro prójimo. Ujú. Sí, y también, como mencionabas, ¿no? Tal vez se cantan diferentes himnos enfocados también a esta temporada de Cuaresma, himnos cuaresmeños. Pero bueno, si ustedes no tienen himnario aún, pueden recogerlo en cualquiera de las iglesias de su preferencia, luteranas, claro. Pero aquí también en el himnario es muy bonito y muy sencillo de usar porque está dividido, la parte de los himnos también están divididas por temporadas, ¿no? Entonces van acorde al calendario litúrgico, entonces ahí ustedes pueden ver la sección de himnos de Cuaresma, que son normalmente los que se cantan en Cuaresma y que hablan como también de este arrepentimiento, ¿no? Y si no quieren como únicamente verlos, pueden, esa es una recomendación, pueden ir al canal de Roberto Weber aquí en YouTube o de Misionero Luterano, que tienen también muchos de los himnos de Cuaresma y de otras temporadas que ustedes pueden escuchar y también como para estar en su día a día, pues viviendo una Cuaresma en torno a este arrepentimiento y a esta reflexión, ¿no? Sí, y también, bueno, sumado a eso se van a estar subiendo algunos videos de devocionales de Cuaresma que también, bueno, podrían acompañarnos en esta temporada. Ujú. Sí. No sé si alguien quiere agregar algo más antes de despedirnos, chicos. No, yo solamente quería como leer algo que estaba viendo. Por ejemplo, en Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como un hombre, un mundo, y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, ahí me ponía a pensar que todos estamos llenos
de impurezas, ¿no? Y que nada podemos ofrecer a Dios si no lo hacemos verdaderamente de corazón, como decía el pastor, a veces hacemos cosas que lejos de acercarnos a Dios hacen que nos queramos como, lejos de que queramos acercarnos a Dios, queremos como que la gente nos vea hacerlo, ¿no? Y eso no debe ser como que el propósito, ¿no? Sí. Y también es un buen momento para que reflexionemos en basadas en qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Sí. Bien. ¿Tú querías agregar algo más, Abby o Aldo? No, yo no. Yo, igual me quedé pensando, digo, entonces no debo de comer pescado en esta temporada. No, pescado sí. Pescado, sí. No, pero digo porque, Eh, no, o sea, digo porque, o sea, puedo comer de todo. Sí. Nada más que yo sí como mi carne de perro. pescado el sábado. No, pero hay pescadito rico, así Pueden que. comer de todo y si es carne, nos invitan. Ándale. Al Una menos carne. podrías cumplir las que vienen como en la ley de que no puedes comer serpientes y no puedes comer aves de carroña, cosas así. Es buena idea porque luego la gente come murciélago y pasan cosas. Buen punto. COVID. No coman murciélagos en Cuaresma, que seas feliz. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también a ustedes, chicos, por un episodio más. Esperamos que sea de bendición para todos los que nos están escuchando. Y no olviden darle like, suscribirse, dejarnos en los comentarios todas sus dudas, aportaciones, saludos, algunos temas que también les gustaría que abordáramos. Y bueno, sobre todo, seguirlos invitando a que asistan a la iglesia, a que nos visiten, a que vivan esta temporada de Cuaresma en esa reflexión, en ese arrepentimiento también y bueno, sobre todo, bueno, poniendo a Dios en el centro de sus vidas. Nos vemos el próximo episodio. Bye.